'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, pues nada, la sentencia que decía la izquierda que no llegaría, el fallo que decía la izquierda que no llegaría, la aceptación de la querella que decía la izquierda que no llegaría, bueno, pues todo ya está junto y todo se ha llevado por delante al fiscal general, como era obvio. Y todos los argumentos que decía la izquierda que nunca jamás se aplicarían, todos aparecen plasmados en una sentencia del Tribunal Supremo. La nota de prensa filtrando información, claro que es una filtración de información, las órdenes dadas y el deber de custodia y vigilancia del Departamento del Fiscal General, claro que tenían que haber servido para controlar que no saliera, que no se cometieran delitos, y ha servido justo para lo contrario. Claro que los testimonios diciendo, el de Lastra, por ejemplo, la fiscal Lastra, diciendo a este señor le dije yo que lo había filtrado y ni siquiera me lo negó y dijo ahora eso no importa, todo ha servido en la sentencia como era obvio, y hay una sentencia como la copa de un pino de más de 230 páginas que se ha convertido ya pues eso, en la sepultura profesional de Álvaro García Ortiz. Absolutamente, Carlos. Yo creo que es una sentencia demoledora. Ya el fallo fue potente, obviamente, con esa condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación, más la multa, más la responsabilidad civil, etcétera. Pero la verdad es que la sentencia, ahora que ya conocemos los argumentos, es, como digo, demoledora, porque obviamente todo lo que se había estado hablando durante el juicio, pues el Tribunal Supremo lo da por acreditado, ¿no? Lo da como hechos probados, y es muy importante destacar cómo los magistrados ya pues afirman, corroboran tácitamente que efectivamente la filtración, ese delito de revelación de secretos cometido por Álvaro García Ortiz, pues fue cometido por 2 vías. La primera vez con la filtración de los famosos correos electrónicos en la tarde-noche del 13 de marzo de 2024, que casualmente pues aparecieron o los recibió un periodista de la cadena SER, que luego pues minutos después de que lo recibiera pues salió en directo contando las frases textuales de esos correos electrónicos. Y luego, en segundo lugar, la segunda vía de la filtración, que es la difusión de la famosa y polémica nota de prensa por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, que dirige Pilar Rodríguez, la fiscal Cianuro, y que lo hizo pues el 14 de marzo de 2024, es decir, a la mañana siguiente, y en esa nota de prensa pues incluyeron los frases textuales de esos correos electrónicos reservados de la negociación que estaba llevando a cabo para un pacto de conformidad el fiscal Julián Salto con el abogado de Alberto González Amador. Pues ya el Supremo, en una de las frases que desde luego más contundentes encontramos de la sentencia, habla de un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. Es decir, a todos aquellos que están diciendo no, es que no se puede demostrar que si la filtración al periodista de la SER, de los correos electrónicos, bueno, pues el Tribunal Supremo sale al paso y obviamente pues prueba indirecta pues lo da por acreditadísimo que alguien, pues o el fiscal general del Estado o alguien de su entorno filtró esos correos electrónicos al periodista de la cadena SER. Y por supuesto, claro, no hay mucho más que añadir sobre la difusión de la nota de prensa, porque hay que recordar que durante el juicio el propio Álvaro García Ortiz reconoció que la había elaborado y su directora de comunicación dijo que el propio García Ortiz se la había dictado, con lo cual pues obviamente ahí hay prueba directísima de que Álvaro García Ortiz había sido el autor de esa revelación de secretos y de esa filtración. Luego también la verdad es que la sentencia tiene otras cuestiones que me parecen muy relevantes, Carlos. Por ejemplo, cómo desmonta el Tribunal Supremo la famosa teoría o hipótesis del borrado de los teléfonos móviles y del correo electrónico de Álvaro García Ortiz, ¿no? Y lo que vienen a decir los magistrados del Supremo es que por sentido común no cabe ningún tipo de hipótesis que justificara por parte del fiscal general del Estado que periódicamente tuviera que restablecer sus dispositivos móviles a los valores de fábrica, supuestamente para evitar que otras personas tuvieran acceso a esa información sensible y delicada. Y ahí, desde luego, el Supremo le da otro varapalo muy potente al fiscal general del Estado y dice que al final lo que hizo, pues obviamente, es intentar evitar que se conociera esa información desde su propio dispositivo y que por eso lo borró. Fíjate que yo he tenido la sensación, no sé si a ti te ha pasado, de que esto es una sentencia contra el fiscal general y previa
a la decisión que puede tomar el Tribunal Constitucional. Quiero decir, vamos a ver, el reparto de competencias es muy básico y si alguien respeta la ley y respeta la Constitución es muy fácil de entender. Y es, el Tribunal Supremo es nuestra cúspide, es el órgano máximo de nuestro ordenamiento, de nuestro orden jurisdiccional, ¿vale? La cabeza de nuestro orden jurisdiccional. El Tribunal Constitucional ni siquiera es orden jurisdiccional, es una sala de garantías de los derechos constitucionales. ¿A cuál o a qué derecho podría invocar el Tribunal Constitucional para intentar tumbar esta sentencia? Al principio de defensa. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo? Todas las prácticas de las pruebas las da por citadas en prácticamente 230 páginas, 230 y pico, 233 creo que son, de forma que la práctica de la prueba la ha agotado. Yo tengo la sensación de que por eso la sentencia es tan larga. Es decir, si el Tribunal Constitucional decide entrar, va a tener que entrar por la parte que le corresponde, no por la práctica de la prueba, no puede ponerla en duda. Veremos lo que hace, porque Cándido Conde Pumpido es capaz de cualquier cosa. Pero de momento, desde el punto de vista judicial, le ha cerrado todas las puertas esta sentencia, porque al dar por probados todos los hechos clave, si entra a cuestionarlos, está entrando a la práctica de la prueba, que solamente puede corresponder al Tribunal Supremo. Claro, para entrar por la vía de defensa, tendría que haber encontrado algún recoveco de decir, no habéis valorado esto, no habéis tenido en cuenta un testimonio, no os habéis dado cuenta de que podría haber, pero a todo contesta la sentencia del Supremo. Yo por eso tengo la sensación de que es tan larga, porque es una sentencia contra el fiscal general y previa al Tribunal Constitucional. Es decir, a partir de ahora, si Cándido Conde Pumpido quiere tumbar esta sentencia, va a tener que cometer una ilegalidad absolutamente evidente, va a tener que entrar a valorar la práctica de la prueba, no puede hacerlo, repito, no puede hacerlo, eso solamente se puede hacer en el orden jurisdiccional, o dos, se va a tener que inventar lo que quiera, o hacerlo por el artículo 33, lo digo con toda la ironía, es decir, la tumbo porque me da la gana, y se acabó, cosa que tampoco puede hacer y abriría la puerta del Tribunal Supremo a una reclamación, ya veremos dónde, o ante el TJUE, o cuidado, actuar directamente contra el Tribunal Constitucional por prevaricador. Pero yo he tenido la sensación de que la sentencia no solamente está justificando la culpabilidad de Álvaro García Ortiz, sino que está cerrando cualquier posibilidad de entrada del Tribunal Constitucional por cualquier recoveco. Pues estoy completamente de acuerdo, Carlos. De hecho, pues gran parte de la sentencia, hay que decir que la sentencia, lo que es en sí la redacción, la ponencia de Andrés Martínez Arrieta, creo que son unas 184 páginas y luego hay otras 54 páginas del voto particular de Susana Polo y de Ana Ferrer. Lo primero que quiero destacar es que a mí me parece muy llamativo 54 páginas de voto particular, es decir, se dice pronto, ¿no? Frente a las 184 de la sentencia. Obviamente la estrategia siempre ha pasado por estas dos vías. En primer lugar, alegar supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz durante la investigación. En este término, la sentencia que hemos conocido del Tribunal Supremo rechaza una por una todas esas supuestas alegaciones de la defensa de Álvaro García Ortiz, recordamos, de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, en la cual decían que se habían vulnerado los derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz porque, entre otras cosas, no se le había informado de que se le investigaba, el auto de entrada de registro no era correcto, la investigación de la UCO de los dispositivos tecnológicos se había sobrepasado, pues todo esto lo tumba el Tribunal Supremo en su sentencia, como digo, una por una todas estas cuestiones previas presentadas por la defensa de Álvaro García Ortiz y, desde luego, cerrando la puerta, como bien dices tú, cerrando el camino al recurso de amparo que pueda presentar Álvaro García Ortiz ante el Tribunal Constitucional. Eso, obviamente, en teoría, porque sabemos que diga lo que diga la sentencia, Álvaro García Ortiz lo va a recurrir igualmente. Y, en segundo término, pues ponía el foco en el tema del voto particular, es decir, al final, otra de las llaves que tiene Álvaro García Ortiz para entrar en el TC de Cándido Conde Pumpido es efectivamente de manos de ese voto particular de 54 páginas que han hecho Susana Polo o Ana Ferrer, las dos, en teoría, ¿no? Lo dejo ahí. Entonces, obviamente, esos argumentos que están recogidos en ese voto particular, pues le viene de perlas a Álvaro García Ortiz para decir que hay una parte del tribunal que considera que él tendría que haber sido, pues, exonerado de todas las acusaciones, y ahí están todas las argumentaciones esgrimidas
por Susana Polo y Ana Ferrer. Y eso yo creo que son las dos vías principales, digamos, que tiene Álvaro García Ortiz para recurrir ante el Tribunal Constitucional, que, como digo, a pesar de que el Supremo haya desmantelado inicialmente pues todas esas supuestas vulneraciones, ya sabemos cómo actúa Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, y desde luego estamos seguros que si Álvaro García Ortiz obviamente va a recurrir esta sentencia ante el TC, pues a Conde Pumpido no le va a temblar la mano, pues como ha hecho en tantas ocasiones, como hizo con la amnistía del 1O y con la amnistía encubierta de los ERE, de intentar tumbar la sentencia condenatoria del Supremo. ¿Qué puede ocurrir en ese momento? Porque claro, si la sentencia está totalmente cerrada, si todo hecho interpretable ha sido ya interpretado, valorado y sentenciado por parte del Supremo, si el Constitucional no puede reinterpretar eso, sino simplemente buscar un recoveco donde decir, aquí no se le permitió defenderse a Álvaro García Ortiz, pero todo está cerrado, si emite una sentencia en contra del Tribunal Supremo, va a ser todo un pisoteo a la Corte Máxima Española, pero por todo lo alto. ¿Qué puede ocurrir a partir de ese momento? Pues fíjate, Carlos, que yo creo que se podría repetir otra vez lo que pasó con el caso de los ERES, ¿no? Y que el Tribunal Supremo, pues a lo mejor tuviera que en un momento dado presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para aclarar esto, porque claro, habría que ver los términos en los que dictara esa sentencia absolutoria el Tribunal Constitucional, pero obviamente esto ya es una tomadura de pelo, porque obviamente el Tribunal Constitucional, como tú bien decías, no está en el orden jurisdiccional, es un tribunal político y que se dedica única y exclusivamente a enmendar las sentencias de nuestro más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo, y esto ya es una auténtica tomadura de pelo. Y hemos visto muchísimos ejemplos, como decía, el caso de los ERE, el caso de la ley de amnistía del 1O, es decir, el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido está haciendo lo que no le corresponde, con lo cual yo creo que no se podría descartar para nada que si en un momento dado viene Conde Pumpido con las rebajas y absuelve a Álvaro García Ortiz tras esta sentencia tan demoledora por parte del Tribunal Supremo, con todos los argumentos que se han puesto encima de la mesa, cómo se ha respondido una por una a todas las cuestiones previas de supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, pues obviamente no se podría descartar en un momento dado que el Tribunal Supremo, como el tribunal juzgador, ¿no? de esta cuestión, de este asunto, pues tuviera que recurrir ante la justicia europea, porque es que esto ya obviamente es una tomadura de pelo, pasa ya de castaño a oscuro, y no es la primera vez, hay muchísimos precedentes de esta cuestión con el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. ¿Cómo va el otro tema? El recurso, precisamente la cuestión que se planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la sentencia que se cargó las condenas de los ERES. Bueno, pues la verdad es que se está a la espera de la resolución por parte del TJUE. Yo creo que va a tardar todavía más meses. Seguramente conozcamos antes la resolución del TJUE respecto a la ley de amnistía, tras esa cuestión prejudicial, y que supiéramos el dictamen del abogado general de la Unión Europea. Se espera que a lo mejor para enero, febrero se supiera pues esa resolución del TJUE. Y bueno, va a ser muy importante también, ¿no? Las resoluciones de la justicia europea, cómo afecta al Tribunal Constitucional, y ya sabemos que también en el propio Tribunal Constitucional están Conde Pumpido y otros magistrados izquierdistas, y algunos de ellos, obviamente, Conde Pumpido ya va a estar en funciones como presidente, pero claro, hay otros magistrados izquierdistas que van a continuar, que no saben cuál va a ser el futuro político en España, si va a seguir Pedro Sánchez o no, y veremos cómo pudiera afectar al Tribunal Constitucional y si algunos empiezan un poco a cambiar de criterio, de postura, en función de cómo sople el aire político, ¿no? Si hubiera algún tipo de adelanto electoral o Pedro Sánchez perdiera el poder, desde luego que algunos de esos magistrados izquierdistas intentarían recolocarse después de todo lo que han hecho, ¿no? Y mantener un criterio un poco más objetivo en todas estas cuestiones, sabiendo que ya Pedro Sánchez iba a caer de la Moncloa. ¿Cuánto tiempo le queda para entrar en funciones a Cándido Conde Pumpido? Bueno, pues este mismo mes, Carlos ya en teoría acaba su mandato. Quiero decir que, claro, me refiero a que el famoso argumento aquel que decía, a la izquierda, que decía, está tomando las decisiones un poder judicial cuando estaba sin renovar, decía un poder judicial en funciones, posiblemente vamos a ver pisotear en la sentencia histórica más potente de toda la historia del Tribunal Supremo, vamos a vérsela pisotear a un Tribunal Constitucional con un presidente del Tribunal Constitucional nombrado por lo que todos sabemos y en funciones. Absolutamente.
Totalmente, es así, Carlos, totalmente de acuerdo. Obviamente los tiempos del Tribunal Constitucional ya sabemos que suelen ser lentos. El Álvaro García Ortiz, una vez que se le ha notificado la sentencia de forma oficial por el Tribunal Supremo, tiene que agotar todas las vías en el propio Tribunal Supremo, la nulidad de la sentencia, pedirla ante el Tribunal Supremo, el Supremo se la rechazará y luego posteriormente tendrá que presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que estudien la admisión del recurso. Obviamente ya nos vamos a después de Navidades y algún mes más, y obviamente ahí ya Cándido Conde Pumpido sería el presidente en funciones y desde luego no tiene pinta de que haya un pacto a la vista entre PP y PSOE para renovar el Tribunal Constitucional, ya no solo Cándido Conde Pumpido, sino los otros magistrados que también tendrían que renovarse, con lo cual, como tú bien decías, podría darse la casuística de que veamos a un Tribunal Constitucional con un presidente en funciones, es decir, Cándido Conde Pumpido, pisoteando la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. O sea, con la decisión más grave en la historia institucional judicial española, que estuviese protagonizada por un presidente en funciones. Dios bendito. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo ello, Miguel Ángel. Muy bien, Carlos, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Yeah, I'ma do shit my way.